Hola queridos, Dios les bendiga, buenas noches. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme una noche más, un miércoles más, para poder compartir palabra de Dios, para poder fortalecernos con su palabra, con su mensaje, con este devocional de esta noche, para poder disfrutar por sobre todas las cosas de la palabra de Dios, fortalecernos en la fe, en la confianza, fortalecernos en eso de animarnos a ir un poco más, creyendo que tenemos un Dios poderoso que va delante de nosotros y prepara el camino por el que tenemos que nosotros pasar y sin duda llegar hasta la victoria. Maxi, Dios te bendiga, gracias por estar. Qué bueno que podamos compartir, ¿no? En este miércoles, como siempre digo, refuerzo a mitad de la semana para poder compartir el mensaje y fortalecernos, porque de esto se trata, Maca, Dios te bendiga, gracias por estar. Y vale, Dios te bendiga, gracias por estar, Dios te bendiga, bueno, se van sumando, qué bueno que se puedan estar ahí del otro lado. Y hemos llamado esto como un refuerzo a mitad de la semana. Parece que de domingo a domingo 7 días demasiados, días para pasar sin un mensaje, sin un devocional. Por eso compartimos este miércoles y todos los miércoles desde hace 4 años que podemos compartir la palabra de Juanita. Dios te bendiga, gracias por estar. Y qué bueno que cuando están del otro lado, porque sin duda hay hambre y sed de Dios, y de esto se trata, más allá de trabajar, de hacer lo que sea para el reino, el tener hambre de las cosas de Dios, hambre de las cosas del reino. Eso siempre es bueno, porque habla de querer más, de esforzarse para ir a más, para alcanzar esas bendiciones y promesas que Dios nos ha prometido, y por sobre todas las cosas, llegar a esa última y gran promesa que es la salvación de nuestras almas. Todo lo que podamos hacer aquí en la tierra, por más excelente que sea, si no tiene como objetivo la salvación de nuestra alma y la salvación de otras almas, entonces el trabajo que hacemos es en vano. Pero de esto se trata, fortalecernos en la fe, no solamente para alcanzar nuestra vida eterna, sino que para que otros a través de nuestra vida, testimonio, trabajo, tarea, también puedan alcanzar esa vida eterna. De esto se trata. Así que gracias por estar ahí, Giselle, Dios te bendiga. Gracias por estar. Y si hay algo que nunca vamos a poder evitar, es que vengan los problemas a nuestra vida. Una noticia desagradable, una enfermedad inesperada, justamente eso que nos toma por sorpresa la mayoría de las veces, pues no la esperábamos, y nos tomó por sorpresa, haciéndonos sentir vulnerables y hasta en desventaja. Esas cosas inesperadas que llegan y golpean la puerta de la casa y no la esperábamos en ningún momento, pero bueno, de alguna forma llegó. Fernando, Dios te bendiga, gracias por estar. Mi esposa, Dios la bendiga, gracias por estar. Pero de alguna forma vino y golpeó la casa y llegó esa noticia, y los exámenes no fueron muy alentadores y la escasez llegó nuevamente. Y bueno, son esas cosas que muchas veces nos quieren desestabilizar y que nos hace ver como débiles, vulnerables, y hasta nos hace sentir en desventaja frente a la dificultad que queremos que sea tan grande. Y por más que lo intentemos, no vamos a poder evitar esas situaciones incómodas, porque sin duda ellas van a requerir mucho más de nosotros: fe, confianza, paciencia y por sobre todas las cosas, fortaleza. Vale, Dios te bendiga. Mica, Ángela, José, gracias por estar. Carmen, Dios la bendiga, gracias por estar. ¿Qué es lo que tendría que requerir de nosotros esa dificultad mucho más que preocupación? Sería fe, paciencia y mucha fortaleza. Confianza en que Dios puede hacer algo, pero no siempre es así. No siempre cuando llega la dificultad, Miriam, gracias, Pocha, gracias por estar. Gaby, Dios te bendiga. Cuando vienen las dificultades, no siempre tenemos esa determinación de fortalecernos en la fe, en la confianza, en la paciencia, sino que muchas veces permitimos que ese problema tan grave, tan grande, nos sobrepase, nos lleve puesto, nos lleve por delante. Pero la realidad es que la mayoría de nosotros nos preocupamos por absolutamente todo, dando una sobredimensión de lo que realmente es el problema.
tenemos esa costumbre de entrar en un problema y parece que es mucho más grande de lo que podemos soportar, mucho más grande de lo que vemos. Lo sobredimensionamos y hacemos del problema algo que no podemos alcanzar, algo imposible de solucionar. Y en ocasiones hasta nos preocupamos por los problemas ajenos y hacemos de ellos nuestros problemas, nuestra dificultad. Esa es la costumbre que tenemos. Marucha, Dios te bendiga, gracias por estar. Esa es una costumbre que tenemos, mimetizarnos con los problemas de las demás personas. Y ya somos parte de ese problema, y ya ese problema lo hacemos nuestro, y nos acostamos y nos levantamos con él, como si preocupándonos por nosotros pudiéramos arreglar algo. Imagínense preocupándonos por los otros, la dificultad de los otros. Pero somos así. Ahora, con el pasar del tiempo, y esto creo que nos ha pasado a todos, nos damos cuenta que el habernos preocupado demasiado. Diana, Dios te bendiga, qué lindo que estés ahí, Dios te bendiga, gracias por estar. Con el pasar del tiempo nos damos cuenta que el habernos preocupado demasiado no valió la pena. Pues no solo nos quitó la paz, sino que también el sueño y hasta la sonrisa. Y como si fuera poco, por más que nos hayamos preocupado, estoy seguro que no hemos resuelto absolutamente nada. No podemos resolver absolutamente ningún problema. Pero tenemos eso que sentimos nosotros, las personas, de sobredimensionar los problemas. Y cuando ya pasaron y supimos que Dios intervino, hizo las cosas que tenía que hacer, y después lo vamos a ver, nos dimos cuenta que el tiempo perdido en preocupaciones demasiadas por algo que no merecía tanta preocupación, un problema, una dificultad, una situación económica, una noticia desesperanzadora, la pérdida del empleo, sabemos que no meritaba tanta dificultad. Julio López, Dios te bendiga, gracias por estar. Horacio, Sonia, gracias por estar. No meritaba tanta preocupación, pero en su momento, hoy nos damos cuenta, pero en su momento nos preocupamos, perdimos el sueño, perdimos la paz, nos quitó hasta la sonrisa. Pero con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que toda esa preocupación lo que hizo fue envejecernos y ver el problema mucho más grande de lo que realmente es. Y por mucha preocupación que le hayamos puesto, empeño, esfuerzo, no resolvemos absolutamente nada. Y no porque nos haya faltado voluntad de resolverlos, sino que ninguno de ellos se soluciona con preocupaciones. ¿Qué es lo que nos sucede cuando eso pasa? Nos desgastamos, perdemos el humor, nos quedamos sin ideas, que esto suele suceder. ¿Cómo resolverlo? Pues ya no tenemos idea porque no podemos pensar claro, y el problema lo que hace es ganar terreno. Y las cosas sin duda seguirán exactamente iguales que al principio, a menos que le dé intervención a Dios, a menos que permita que Dios tome el control de todas las cosas. José, Dios te bendiga, gracias por estar. Y esto es bien simple. ¿Por qué hago esta introducción? Porque esto es simple. Porque cuando las dificultades sobrepasan nuestra capacidad resolutiva, lo que hace es evitar que veamos la salida. ¿Qué quiere decir esto? Cuando no podemos resolver algo, lo que no podemos tampoco es ver la salida a algo. La salida a esa dificultad. La capacidad resolutiva se agota y ya no sabemos lo que hacer, ni cómo pensar, ni cómo proyectarnos, ni cómo ver las cosas claras, porque todo se nos ha nublado y el problema es tan grande que ya no lo podemos manejar. Se nos hace difícil manejar. Entonces, ¿cuál es la pregunta que tenemos que hacer aquí? Y esto que creo que el haber tomado problemas de una sobredimensión tremenda que nos ha quitado el sueño, creo que nos ha pasado a todos en algún momento de nuestra vida. Por la situación que sea, por la cuestión particular que puede estar viviendo. Y una vez que ya lo vemos desde aquí, porque el problema quedó en el pasado y Dios tuvo la misericordia de resolverlo, tenemos que hacernos una pregunta: ¿por qué ante cualquier dificultad nos preocupamos? ¿Por qué perdemos la paz? ¿Por qué conozco a personas que hasta se han enfermado por las dificultades? Yo creo que posiblemente porque no hemos entendido que Dios es una excelente persona resolviendo los problemas. Y no hay ninguno de ellos que se resista. Tenemos que tener bien en claro que Dios, uno de sus atributos es resolver las dificultades de la forma que solamente Él la sabe hacer. Elisa, Dios te bendiga, gracias por estar. Que solamente Dios la sabe hacer. Y no hay un problema a lo largo de la historia que haya resistido a la solución de Dios. No hay un problema que haya sobrepasado la capacidad resolutiva de nuestro buen Dios.
Entonces, ¿cuál es el punto? Bien simple el razonamiento. Que Dios sabe lo que hacer, aunque usted y yo no lo sepamos. Conoce tal vez personas que se esfuerzan demasiado pensando en sus dificultades, cómo salir adelante, cómo levantar la cabeza, cómo pagar las deudas, cómo encontrar empleo, cómo avanzar en la vida. Hay personas que se preocupan y pierden el sueño y así pasan día y noche. Tal vez no han entendido que poniendo todo en las manos de Dios, Dios se va a encargar de ese tipo de dificultad. Y que Él va a hacer lo que sea necesario porque solamente Él tiene la capacidad de hacer, valga la redundancia, lo que sea necesario, aunque nosotros no lo sepamos. El no poder resolver un problema nos puede frustrar, defraudar, decepcionar, pero le aseguro que Dios lo puede hacer, Dios lo puede resolver. No importa la dificultad grande, no importa si el análisis no ha salido muy alentador, no importa si la deuda está golpeando la puerta de la casa, si el alquiler se vence y no está el dinero. Tranquilo, Dios sabe cómo resolver ese problema. Dios sabe cómo hacerlo. Él es especialista en hacer ese tipo de cosas. En una ocasión Jesús le estaba predicando a miles de personas en el monte. Y esas personas ya habían empezado a sentir hambre porque hacía muchas horas que estaban ahí, escuchando el sermón de Jesús. 12 de ellos entraron en un tiempo, en una situación angustiante por algo que Jesús les dijo. Cuando estos discípulos vinieron a decirle al Señor que el Señor despidiera a la gente para que se fueran a su casa a comer algo. El Señor podría haber dicho, bueno, sí, Felipe, está bien, quiero que le diga que se vayan. Pero el Señor dijo algo que los hizo entrar a sus discípulos en una situación angustiante y en un problema sin salida. Y el Señor le dijo, a estos miles, denle ustedes de comer. Yo puedo imaginarme el haber escuchado esas palabras y mirar para atrás y ver a más de 15,000 personas allí con hambre. Lo que ellos tenían no alcanzaba, no podían tener alimento en tan poco tiempo, no podían resolver ese problema, pero sin embargo el Señor le dijo, denle ustedes de comer. No le digan que se vayan porque hay más palabra, sino que denle ustedes de comer. Y eso generó, creo yo, una situación tan compleja en aquellos discípulos, que creo que unos salieron por un lado y otros por otros, pero todos seguramente salieron desconcertados ante esa afirmativa, ante ese pedido del Señor. Y Jesús no se lo dijo porque Jesús no tuviese la capacidad de proveer. Porque cuando Dios decide hacer algo es porque Él ya sabe cómo lo va a hacer. Pero sin embargo, hay ocasiones en que Dios quiere saber cómo reaccionamos nosotros cuando nos damos cuenta que nuestra capacidad no puede resolver nuestros propios problemas. Esos problemas que a menudo se nos presentan. Esos problemas que cuando se levanta y no sabe cómo resolverlo. Es que Dios a veces, diría yo con total respeto, Dios a veces tiene la curiosidad de ver cómo reaccionamos nosotros en ese tipo de situaciones. Porque se nos agotaron las ideas, no podemos pensar claramente, porque no tenemos la capacidad para resolver los problemas. Sin embargo, están ahí. Y si está ahí, todo lo que está ahí es porque Dios permite. Y no porque Él quiera castigarnos o quiera vengarse por algo malo que hemos hecho, sino porque Dios desea saber cuál es nuestra reacción. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Fue lo que le ocurrió a estos 12 discípulos. El Señor podía haber dicho, bueno, listo, siéntenle en el pasto, como hizo después. Oremos por los alimentos y se multiplicarán. Él tenía la capacidad de hacerlo, pero sin embargo le dijo, denle ustedes de comer, aliméntenle ustedes. Ese es su problema, esa es su responsabilidad. Imagínense esa dificultad tan grande, ¿no? De ver todas estas personas con hambre y desesperados y tener la responsabilidad de alimentarles a ellos. ¿De qué forma? Entonces, Dios quiere ver realmente lo que estamos hechos, si estamos hechos de fe o estamos hechos de duda. Si estamos hechos de confianza o estamos hechos de algo que nos hace tambalear en la fe. Esto es lo que quiere Dios, que nos afirmemos cada día en Él. No importa la dificultad que tenga, no importa lo que tenga que pasar mañana, si no lo pudo resolver hoy, ¿cómo lo hará mañana? Tranquilo, usted busque a Dios y Él sabrá cómo hacerlo. Él lo hizo y lo puede volver a hacer. Este es el título del devocional. Él siempre lo volverá a hacer. Y allí estaban sus discípulos desesperados para ver qué mecanismo, qué podían hacer, cómo podían juntar alimento para tanta gente. Sin embargo, el Señor estaba pensando en otra cosa. Estaba viendo la actitud de ellos, la reacción de ellos. Entonces, teniendo en cuenta esto, fue así como desafió a sus discípulos.
preguntándoles dónde podía comprar tanta comida para tantas personas. La respuesta era obvia. No había forma humana de darles alimento en tan poco tiempo. Yo creo que esa sería la reacción de todos nosotros. Creo que sería lo más correcto. ¿De qué forma? ¿Cómo lo haríamos? ¿Dónde estarían los recursos? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cuánto tendríamos que invertir? Ellos tal vez estaban pensando eso, pero el Señor los había desafiado a algo mucho más allá de lo que ellos mismos podían resolver. Lo había desafiado mucho más allá de su fe, mucho más allá de su confianza. Los había desafiado mucho más allá de saber que Jesús estaba con ellos y donde Dios está, cosas sobrenaturales pueden suceder. Los desafió en esos. Y ellos no tuvieron la fe. Ellos lo primero que tomaron como reacción fue la preocupación, la angustia, el estrés de decir, bueno, ¿y ahora qué haremos? ¿De dónde sacaremos tanto alimento para tanta gente en tan poco tiempo? Piense a ver si alguna vez no tuvo esa reacción cuando se enfrentó a un problema crítico, a una situación difícil o algo complejo. O levantó su mano y dijo, el Señor resolverá y me quedo tranquilo. Pues, ¿verdad que no? Muchas veces reaccionamos como los discípulos. ¿Qué haremos? ¿Dónde iremos? ¿Dónde estarán los recursos? ¿Cómo podemos pensar? ¿De qué forma lo resolveremos? Sin embargo, el Señor estaba allí. Y si les dijo esto, denle ustedes de comer, es porque lo estaba desafiando a un nuevo nivel de fe y de confianza. Porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Y allí en Juan capítulo 6, verso 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos? Como si Jesús dudara de la provisión. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto lo decía, miren lo que dice el versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. ¿Quién? Felipe, no, Jesús. Jesús dijo, ¿de dónde sacaremos alimento para tantas personas? Lo hizo para probar la fe de Felipe. Lo hizo para probar la confianza. Lo hizo para que aprendiera que donde Jesús está, todo puede ser cambiado y transformado. Le soltó ese desafío como queriendo decir, Felipe, si yo estoy aquí, algo va a pasar, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. La palabra de Dios es claro cuando dice justamente, Jesús ya sabía lo que iba a hacer, y es que es esto lo que sucede. Dios siempre sabe lo que va a hacer, aunque nosotros ni siquiera lo podamos imaginar. Dios sabe lo que va a hacer, aunque nuestro raciocinio no alcance a entender el poderío, el señorío y la autoridad de Jesús. Dios siempre sabe lo que va a hacer, aunque nosotros estemos sobrepasados en dificultades y no tengamos la mente para pensar eso, pero Dios ya sabe lo que va a hacer. Quizás se encuentre frente a un problema de difícil solución, que hace muchos años tal vez venga peleando para poder resolverlo. Una deuda, una dificultad, una enfermedad que parece que ya no hay solución, ya no hay remedio, ya no hay cura. Los recursos se acabaron y por más esfuerzo que ponga pensando cómo salir de ese lío, pues no hay forma alguna de solucionarlo, por lo menos en lo que nosotros creemos a veces. Tal vez este no sea su caso, pero le aseguro que hay mucha gente, hay muchas personas que llegan al límite solo porque no saben cómo resolver sus dificultades. Pues para estas personas es esta palabra. Tal vez no sea para aquel que me está mirando aquí o está ahí del otro lado tomando el mensaje. Tal vez sea para un conocido, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, un compañero de liceo, de estudio. Tal vez esa persona esté necesitando esta palabra y nosotros somos los encargados de decirle, Dios algo va a hacer. Quiero que confíes porque Dios siempre algo hace. Él es inagotable e infinito en sus recursos. Él es inagotable e infinito en su forma, en su modo de proveer. ¿Cuál es el problema tan grande que podemos tener nosotros o nuestro amigo, si esta palabra no es para nosotros, que Dios no lo pueda resolver? ¿Cuál es ese problema tan crítico que a Dios le haya tomado por sorpresa? Absolutamente nada a Dios le ha tomado por sorpresa. No hay un problema por el cual pueda estar alguien pasando que Dios no sepa que lo está haciendo y que Dios no sepa cómo resolverlo. Dios tiene el interés de resolver nuestras dificultades. Dios es el mayor interesado en que nosotros salgamos siempre en victoria. Aunque el problema lo hemos sobredimensionado en la dificultad, Dios siempre es el principal interesado en que usted y yo resolvamos todas nuestras cosas. Y si no lo podemos hacer,
tranquilo porque sin duda Él sí lo puede hacer y lo hizo y lo volverá a hacer y estoy seguro con cada uno de nosotros. Por eso te digo, no importa la dimensión de tu dificultad, no importa cuán violento fue ese examen médico o cuán decepcionante es el resultado. Dios puede hacer algo a cualquier momento, lo hizo. Ha sanado enfermos, ha resucitado muertos, ha curado lepra. Hemos sido testigos de que Dios ha hecho milagros poderosos. ¿Cómo no va a resolver cada uno de nuestros problemas? Claro que lo puede hacer. Lo hizo y lo volverá a hacer y estoy seguro que siempre lo hará. Entonces, por eso te digo, tal vez este no sea nuestro caso, pero conocemos a alguien que siempre está sumergido en esas dificultades. Y Dios, estoy seguro que nunca ha dejado nada librado al azar. Dios nunca deja nada librado al azar. Así como Él planificó la tierra y separó la tierra de las aguas y hizo todas las cosas en el principio, así como planificó nuestra vida mucho antes de la fundación del mundo, así como nos formó desde el vientre de nuestra madre, así Él sabe cada detalle de nuestra vida. Cuando hemos hecho nuestra oración de fe y hemos dicho, Señor, te acepto como mi Señor y único Salvador, a partir de hoy mi vida está en tus manos, listo, ese fue el detonante para que el Señor empezara a tomar el control hasta de las peores dificultades. A menos que usted intente resolverlo todos los días, pues estoy seguro que por más esfuerzo que haga, pues es difícil que lo resuelva. Si le da intervención a Dios, estoy seguro que ya no va a perder el sueño, ya no va a estar de mal humor, no va a perder la sonrisa y va a caminar en paz, y va a caminar confiado y va a caminar tranquilo, porque sabe que el Dios a quien está creyendo es aquel que le resuelve sus dificultades. Es aquel que le da el camino necesario para que usted y yo salgamos en victoria. Es aquel que abre la puerta necesaria para que nosotros pasemos en victoria siempre. Y si es necesario que cierre puertas, pues sin duda Dios le hará. Porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros y siempre lo va a hacer en favor de sus hijos. Dios sabe lo que va a hacer. Así que esfuércese por no preocuparse más o por lo menos no se preocupe demasiado. Solo tenga fe y confíe en que Dios le dará la salida a lo que esté necesitando, porque Él sabe lo que va a hacer. Desde el principio, Dios siempre supo lo que iba a hacer. Desde el principio de todas las cosas, Dios ya tenía planificado qué es lo que iba a hacer, cuándo, dónde y con quién. Y estos somos nosotros sus hijos. Y hemos sido bendecidos por la solución que Dios nos ha dado. Muchas veces pensamos en soluciones cuando son cosas económicas, pero paz en nuestro corazón. Ponemos la cabeza en la almohada y dormimos tranquilos porque Dios sin duda ha tomado el control de cada cosa y estamos tranquilos. Tenemos que poner nuestro esfuerzo, sí, fe, confianza, buscar a Dios, hacer su voluntad, pero del resto estoy seguro que Dios se encarga y Él, mejor que nadie, sabe cómo hacerlo. Entonces, un buen consejo, ponga sus cargas y preocupaciones a los pies de Jesús. Sebastián Díaz, Dios te bendiga, gracias por estar. Ponga sus preocupaciones y cargas a los pies de Jesús y convénzase de que Él está muy interesado en ayudarlo todos los días de su vida. Hay dificultades que muchas veces aparecen solamente para hacernos saber que Dios está con nosotros y cuando eso pasa es porque Él algo va a hacer. Vea cada problema como una oportunidad para ver el poder de Dios en su vida y a través de su vida. Esa dificultad que muchas veces viene renegando, pues sepa que está para ahí para que Dios glorifique su nombre y lo saque en victoria de lo que sea. Yo no predico y no creo en un Dios que ha perdido ninguna batalla. Yo creo en un Dios que siempre ha ganado, un Dios victorioso. Y un Dios que me tiene a mí como su hijo, así como lo tiene a ti como su hijo. Entonces, esas victorias son para cada uno de nosotros. Tómela, adueñes, pues son suyas. Dios le ha dado victorias y Él siempre supo cómo hacerlo. No mire tanto el problema, sino vea un poco más al Señor, y verá cómo Dios hará cosas que nunca en la vida hemos pensado y resolverá cosas que nunca pudimos haberlo hecho nosotros. El salmista fue sabio cuando estaba rodeado de dificultades y problemas y los enemigos, decía la Escritura, que querían sus carnes. Y tuvo la capacidad no solamente de mirar los montes, sino tuvo la capacidad sobrenatural de ver un poco más arriba de los montes. Miró arriba de los montes y allí vio la mano poderosa de Dios. ¿Dónde miré? Arriba de los montes. Acuérdense de ese salmo. Entonces, esta es la capacidad que tenemos que tener nosotros. Alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?
Alzó los ojos el salmista. Alzaré mis ojos a los montes. Allí estaban los montes, la dificultad, el problema. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Entonces pudo mirar un poco más encima. Estaba rodeado de dificultades, pero pudo mirar un poco más arriba. Y de allá, de Jehová, del Señor, vino la solución. Vino el socorro. Vino la ayuda. Lo que él estaba necesitando es porque tuvo la capacidad de ver un poco más arriba de esos montes y de sus dificultades. Entonces aprendamos todos los días de nuestra vida. Siempre las dificultades y los problemas estarán a la orden del día. No depende de Dios que usted se preocupe, depende de usted mismo que ponga todas las cosas en las manos de Él y Él sabrá cómo hacerlo. Él sabrá cómo resolverlo, de eso estoy bien seguro. Si no piensa de esta forma, ¿cuántas dificultades ha pasado anteriormente? ¿Cuánto ha pasado allí atrás, en su pasado, valga la redundancia, y hoy está aquí? Y esas dificultades fueron solucionadas. ¿Por qué? ¿Por magia? ¿Por suerte? ¿Por providencia? No, por la mano poderosa de Dios. ¿Cuántos problemas superó? No por su fuerza, no por su voluntad, sino por voluntad de Dios y por el poder de Dios. De la misma forma, si fue hasta aquí, de aquí en más, Dios seguirá haciendo exactamente lo mismo, porque Él tiene la capacidad de hacerlo. Él tiene la capacidad de resolverlo. Dios es fiel y no falla su palabra. Entonces, viva la vida confiado en que Él tiene el cuidado de nosotros y que en su tiempo perfecto dará la respuesta perfecta a todo lo que necesitamos. ¿Por qué? Repito, Dios siempre sabe lo que va a hacer. Antes que usted lo calcule, que imagine, Dios ya sabe lo que va a hacer. Antes que su vida sea sobre la tierra, hubiese sido sobre la tierra, haya sido sobre la tierra, Dios ya sabía lo que iba a hacer. Tiene nuestros días contados y Él hará que se cumpla cada día de nuestra vida. Él tiene nuestros cabellos contados. Él sabe cuántos tenemos cada uno de nosotros, cómo lo tendrá cuidado y cómo no hará lo que sea necesario para que todas nuestras preocupaciones se vayan de nosotros. Cuando pongamos nuestra confianza un 100%, no un 70%, ni un 40%, ni un 50%, sino un 100%, entonces Dios volverá a hacer lo que siempre hizo, traer paz sobre cada uno de sus hijos. Confíe, ponga esas cargas a los pies del Señor y verá la mano poderosa de Dios. Gracias por estar ahí. Bendigo tu vida, bendigo tu matrimonio, bendigo tu familia, bendigo tus hijos, bendigo tu descendencia, bendigo tu salud. Oro por tu salud, yo oro por la salud de los enfermos, que Dios haga milagros. Oro por la economía, oro por tu trabajo y todo lo que emprenda tu mano sea próspero. Oro por tus dones, tus habilidades, tus ministerios. Oro por tus capacidades y que las pongas al servicio del Señor y tengas éxito. Siempre acordándote que todo el éxito que tengas, de todo el éxito, la gloria de todos tus éxitos es para Dios. Oro por tu presente y por tu futuro. Oro para que desarrolle lo que Dios te ha dado y que otros puedan recibir a Jesús a través de tu vida y seas instrumento poderoso en las manos de nuestro buen Dios. Oro para que seas sorprendido cada día de tu vida y cuentes testimonio de lo que Dios está haciendo, que te sanó, restauró tu matrimonio, levantó tu casa, hizo que el corazón de tus hijos viniera al tuyo y el tuyo al de tus hijos, reunió la casa, reunió la familia y te bendijo de una forma poderosa. Oro por eso. Y oro para que cuentes testimonio, no solo aquí, a través de aquí, sino que a todas las personas a quien conozcan a Cristo, no, le cuentes testimonio de las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho y hará contigo. Gracias por estar ahí. Recordad, sábado a las 3 de la tarde, reunión de damas allí en la iglesia. Domingo estamos allí, en la casa de nuestro buen Dios, para disfrutar la presencia de Dios. Él está haciendo cosas maravillosas y allí estaremos disfrutando de nuestro Padre. También tenemos la graduación de los niños, que va a ser una fiesta extra y aparte para que podamos disfrutar de la presencia de nuestro buen Dios. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga.